Hola, mi nombre es Yosiri Sierra Brango, soy estudiante de la Universidad del SINU de la Escuela de Derecho y hoy vengo a tratarles la continuación de la lectura Una mirada del constitucionalismo popular de Roberto Miembro. En el video anterior tratamos un poco de qué era el constitucionalismo, hablamos del constitucionalismo popular y hablamos del constitucionalismo democrático. En este video nos compete tratar el constitucionalismo popular mediado y algunas posibles reflexiones y conclusiones sobre la lectura. El constitucionalismo popular mediado. Barry Friedman nos presenta otra forma de abordar el constitucionalismo popular, al que llama constitucionalismo popular mediado. Según la descripción del constitucionalismo popular, en este convienen distintas corrientes que comparten una posición común. La revisión judicial debe reflejar las opiniones populares sobre el significado de la Constitución. Esta síntesis sobre el constitucionalismo popular ha sido puesta en cuestión por Roberto Gargarella, quien considera que no es nada obvio que los constitucionalismos populares quieran que las decisiones sean fundamentalmente un reflejo de las opiniones mayoristas. En opinión, el profesor argentino en el constitucionalismo popular más bien se muestra como hostil frente al sistema de revisión judicial hoy existente. Consideran que las ideas de que el Poder Judicial representa la última instancia interpretativa de la Constitución es contraria al pensamiento fundacional norteamericano, que la práctica dominante en la interpretación constitucional enfocada al texto y excluyente de la ciudadanía resulta disviliciosa. Y por último, que es error pensar y concebir interpretación constitucional de modo tan centrado en la actuación de los tribunales. En cualquier caso, para Friedman, el control judicial está justificado y no es contrario a la voluntad popular, puesto que los tribunales no se separan deliberadamente de la sociedad, más bien interactúan con ella, a través de un diálogo inevitable, en lo que involucra a la ciudadanía en la interpretación de la Constitución. De esta forma considera que la idea del tribunal contramayoritario en los Estados Unidos es una exageración, pues este siempre ha reflejado la opinión de la mayoría por medio de los pasos del tiempo. Por uno u otro medio, nos dice Friedman que la visión mayoritaria ha logrado prevalecer. De hecho, el papel de los jueces constitucionales tiene dentro del sistema es aquel que el pueblo le ha permitido jugar. De ahí que sea un error considerar que los jueces le han quitado la Constitución a la ciudadanía. Ahora bien, aun cuando las decisiones de los tribunales deben reflejar las preferencias populares y ser respaldadas por el pueblo, la Constitución no puede significar solo lo que la mayoría desee. La revisión judicial, dice Friedman, debe servir para algo más que expresar las preferencias populares inmediatas y sustentarse en el valor profundo que haya existido durante un largo periodo. Y es así, si el control judicial tiene un lugar dentro del sistema de gobierno, necesariamente en algunas ocasiones deberá desviarse de las preferencias populares, pues de lo contrario se equipararía el constitucionalismo a la política común. Así considera que la doctrina sobre el carácter contramayoritario del control judicial obvia el día a día del proceso de interpretación. Esto es un proceso dialógico en el que los tres poderes se ven involucrados y en el que la tarea de los tribunales es facilitar y moderar ese diálogo. De ahí que en la realidad no haya un enfrentamiento entre instituciones representativas y no representativas, por lo que resulta innecesario querer legitimar el control judicial. Desde esta perspectiva, los tribunales no son sistemáticamente mayores ni menores que las otras ramas del gobierno. Los tribunales facilitan el diálogo, dice el autor, sintetizado en las visiones constitucionales de la sociedad, enfocando el debate y la organización de las ideas. Además, catalizan el diálogo, obligando a las sociedades a debatir asuntos que de otra manera hubieran quedado fuera de la agenda y empujando a otras instituciones a participar. Incluso puede dar voz a posiciones poco comunes y traerlas al centro de la atención, inspirando una conclusión más abierta y brillante y efectiva. Lo que hace el tribunal es determinar la forma en que el diálogo continúa después de su sentencia, optando por una de las interpretaciones en pugna, aun cuando comúnmente dicha interpretación cambia a través del debate. Sin embargo, lo importante no es que el papel que tiene el Tribunal Supremo es un proceso, sino que el pueblo reaccione ante sus decisiones. En efecto, la discrepancia entre la visión popular y el Poder Judicial es lo que hace el diálogo funcione. Partiendo de esta descripción de la práctica norteamericana, el profesor de la Universidad de Nueva York pone en cuestión a los tribunales que tengan siempre la última palabra. En algunos supuestos no tienen la última palabra sobre la constitucionalidad del acto impugnado, por lo que la ejecución de la sentencia no es automática. Las formas para evitar su ejecución van desde el indulto del Poder Ejecutivo hasta el acto abierto de la rebeldía. Pero también tiene la última palabra sobre la interpretación, porque las decisiones judiciales no tienen necesariamente este efecto.
Así considera que las que digan que los jueces encargados como Cooper y otras en las que suceda en la realidad pueden cuando el Congreso emite leyes contrarias a la interpretación del tribunal y a la gente que ignora y combate las decisiones judiciales con las que no están de acuerdo. Es más, estima que la definitividad de las interpretaciones judiciales no es deseable porque impide el dinamismo que requiere el proceso de interpretación y restringe el desarrollo de la Constitución. De igual forma, además de negar que en Estados Unidos exista supremacía judicial, Barry Freeman defiende el carácter mayoritario del control judicial. Para nuestro autor, en estos dos sentidos distintos puede hablarse de carácter mayoritario, uno sustantivo y el otro procedimental. El sustantivo se mide según los resultados y las fuentes a las que se atiende. Según los resultados, se trata a ver si las decisiones de los jueces se corresponden o son por la preferencia mayoritaria. Y según lo que se atienden, se busca determinar la medida de las decisiones judiciales y residen en las pruebas de dicha preferencia. Asimismo, de acuerdo a la del procedimiento, se indica en qué medida dicho control es responsable ante la voluntad mayoritaria. Hablaremos de las reflexiones. En su artículo sobre la elección popular de los jueces poseen que se ha referido a las características de lo que sería un control mayoritario, en la que opinión pública juega un papel significativo. A un juez mayoritario no tienen por qué ser menor conducta de opinión pública, pues puede ser tanto un líder como un seguidor de dicha opinión. El hecho de que las ramas del gobierno hayan tomado cierta posición en esta misma es una cuestión incidental, aunque puede ser relevante el contenido de la opinión pública. El populismo puede reducir a lo que en este caso en la respuesta sea incierta y creencia popular permaneciente. Los detectores que tipo de las propuestas han puesto en cuestión de la población norteamericana tenga interés en cuestiones constitucionales y que el voto se vea como una forma de manifestarla. Así nos dice que aun suponiendo que existiría interés, sería muy difícil identificar sus preferencias o darle alguna prioridad, pues la gente puede tener visiones contrapuestas de lo que en la Constitución significa. En mi opinión, la idea de control judicial en el diálogo con la sociedad civil debe ser tomada en serio si consideramos que las preocupaciones de la gente deben moldear e informar los conceptos políticos, indicados cómo se relacionan entre ellos y cómo deben interpretarse, especialmente en las condiciones del pluralismo social y cultural, en las que el acuerdo sobre el contenido de los derechos surgen tan pronto queremos aplicarlos en el caso del conflicto, pues como dice Habermas, solo cuando el organismo encargado de tomar decisiones permanentes, poroso de los temas, orientaciones valorativas, contribuciones y programas que afluyen de la opinión pública, puede la ciudadanía significar algo más que la agregación de los intereses particulares prepolíticos y goce pasivo de los derechos paternalísticamente otorgados. Conclusiones. El constitucionalismo popular se presenta como una propuesta teórica sugerente para repensar el papel del pueblo y de los jueces como intérpretes constitucionales, máxime en un entorno en el que hemos optado por el constitucionalismo fuertemente elística, que no nos da cuenta como los movimientos sociales que se presentan en todos los días en nuestras calles y pierden de vista la democracia, que no es algo que se da o se concede, sino que también es un movimiento abierto, empedernido y preferentario, a favor de igual de libertad de todos y contra las oligarquías y tiranías que diferentes signos. Entre sus principales virtudes está haber recordado la importancia de tener en cuenta el carácter supremo o no de la interpretación judicial a debatir sobre el control judicial de la ley, contradecir las acepciones acríticas del supuesto beneficio de que nos brinda el control judicial, traer a la mesa de debates las teorías de diálogo constitucional para describir y proporcionar un nuevo papel de los jueces constitucionales, así como reubicar al pueblo como intérprete supremo de la Constitución e incentivar sus participaciones. Para ello, los populares buscan romper con la visión tradicional sobre el proceso de interpretación según la cual los tribunales tienen un marcado protagonismo, recordando que el papel político que podemos jugar a través o más allá de las instituciones, invitándonos a tomar las palabras por nuestra propia cuenta y sin que tengamos que esperar a que la voz nos sea concebida. Así pretenden modificar no solo a los autocompetentes de las élites que se mantengan en el derecho como los expertos, sino que todos los implicados pues confían en la capacidad de la sociedad civil a cuando esté conformada por los legos y discurre en el lenguaje intangible para todos, de movilizar contrasaberes y hacer sus traducciones de los correspondientes informes técnicos.
En pocas palabras, es una teoría que pone en primer plano a la sociedad civil y al espacio político público, dotando el proceso democrático de un peso distinto y hasta ahora pasando por alto en la realización de los derechos fundamentales. Muchas gracias por prestar atención.